estaré respondiendo cualquier duda, cualquier inquietud. Y si no, pues también me llevarán a hacer revisión bibliográfica para poder darles una respuesta. Gracias. Bien, pues como ya lo había puesto en la primera diapositiva, esta imagen, simplemente acá en esta segunda diapositiva hago énfasis en la misma, porque la verdad es que está bastante didáctica y debemos de darle los créditos al doctor Craig Hacking, colaborador de Radio Paedia, y a la ilustración también de Frank Gaillard. Entonces, la verdad es que está bastante didáctico, como les mencioné anteriormente. Aquí tenemos básicamente todas las reconstrucciones típicas disponibles para tomografía cerebral. Y tenemos acá la primera imagen, que es una reconstrucción en un corte en axial. En la segunda imagen tenemos un corte sagital y en la tercera imagen tenemos un corte coronal. Ambos cortes corresponden al algoritmo cerebral, están en la ventana cerebral para poder realizar este estudio del parénquima cerebral. Y la última imagen, la cuarta imagen que tenemos, que es un corte axial y está en un algoritmo óseo, en una ventana ósea, para poder ver lesiones de en este caso lesiones óseas, pues, ¿no? Entonces, básicamente en esos tres planos, ¿no? Axial, sagital y coronal, es que nosotros hacemos los estudios de estas imágenes de tomografía, no solamente para cerebro, sino también para diferentes partes del cuerpo, ¿no? Para diferentes tipos de estudios, ya sea una tomografía de tórax, una tomografía abdominopélvica, abdominal, ¿no? O inclusive también para también nosotros hacemos reconstrucciones. El estudio también se puede hacer reconstrucciones en VR, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a tratar en otra ponencia. Muy bien. Bueno, en cuanto a la técnica, nosotros para realizar una tomografía cerebral de cabeza, ¿no? Depende básicamente del tipo de escáner que nosotros tengamos disponible. Y se divide básicamente en dos campos amplios, ¿no? Primero, pasar y disparar, como en la primera tomografía, dentro de los primeros equipos que se lanzaron al mercado, en este caso en 1971, y pues da la coincidencia que la primera tomografía fue cerebral, ¿no? Aparte que se vio que era un poco más sencilla, pero los cortes eran axiales, netamente axiales, e inclusive algunas veces involucraba también radiación al globo ocular, lo cual ya se fue perfeccionando teniendo en cuenta la línea órbito-meatal, ¿no? Entonces, después ya se vio este corte órbito-meatal para evitar la radiación hacia el globo ocular, para solamente hacer un estudio cerebral, ¿no? Y el segundo campo muy amplio en estudio es la adquisición volumétrica. Bien, pues básicamente la técnica, pues nosotros debemos tener en conocimiento tanto, sobre todo los residentes de radiología, como también los internos de tecnología médica, ¿no? Que básicamente los tecnólogos médicos son nuestro brazo derecho en hacernos hincapié mucho, ¿no? Y en habernos enseñado también, al menos haciendo la residencia en las artes, poder darnos sus tips también en cuanto a las técnicas de tomografía, ¿no? Bueno, pues antes de continuar con el tema, vamos a tratar un poquito de la historia y la evolución de la tomografía, la cual sigue todavía, la verdad, avanzando en estos últimos años, ¿no? Cada vez haciéndose más rápida, más veloz, y pues
siempre recuerdo de que, al menos tratándose de historia, hubo un antes y un después a partir del descubrimiento de rayos X en 1895 por Röntgen. Entonces, obviamente, la diferencia entre una placa convencional y una tomografía es abismal. En la placa convencional nosotros vemos una superposición de estructuras, no podemos desdoblar esto y solamente tenemos una imagen en 2D, ¿no? Solamente tenemos en dos planos, tanto en el póstero anterior o anteroposterior y el lateral, o también en algunos casos para desdoblar un poquito más estructuras utilizamos la proyección oblicua. Pero eso se nos hace mucho más tenemos una visión más detallada, más sectorial de la anatomía del paciente en una tomografía. Y pues los inventores de esta fueron un físico norteamericano que fue Alan M. Cormack, como lo ven en la imagen, en la segunda imagen, y un ingeniero inglés que es Godfrey N. Hansfield, de quien se toma su apellido para las unidades Hansfield, para ver las diferentes densidades en tomografía, que ya les expliqué en la ponencia anterior, ¿no? Bien, pues en 1963 Cormack en realidad demostró que podía determinarse los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir desde un determinado número de direcciones las variaciones de intensidad de los haces transmitidos. Pero ya en el 67, Godfrey Hansfield, el ingeniero que dirigía la sección médica del Laboratorio Central de Investigación de la compañía de EMI Capital, Electric and Musical Industries, inicia sus investigaciones sobre el reconocimiento de imágenes y técnicas de almacenamiento de datos en el ordenador, desconociendo aún el trabajo de Cormack, que Cormack había hecho, ¿no?, en las matemáticas teóricas para este dispositivo. Por lo tanto, esta hipótesis del programa de investigación EMI, ¿no?, era que estas medidas de transmisión de los rayos X a través de un cuerpo a partir de todas las direcciones posibles contienen la totalidad de la información sobre las constituyentes en este cuerpo. Para esto, Hansfield detecta estos rayos X mediante un cristal emisor de luz visible cuando se expone a los rayos X. De esta manera, en 1967 propuso la construcción del escáner EMI, que fue la base de la técnica para desarrollar una tomografía axial computarizada, como una máquina que unía el cálculo electrónico a las técnicas de rayos X, según lo siguiente. Primero decía, crear una imagen tridimensional de un objeto tomando múltiples mediciones del mismo con rayos X desde diferentes ángulos, y utilizar una computadora que permita reconstruir a partir de cientos de planos superpuestos y entrecruzados. Y por fin, el 1 de octubre de 1971, se realiza el primer escáner cerebral en un hospital de Londres, y desde su presentación en 1972, esta técnica radiográfica se ha convertido en un método insustituible para el estudio de múltiples procesos patológicos, y prueba de ello es la concesión del Premio Nobel a sus descubridores en 1979. Inicialmente tenemos de que el 90% de las exploraciones hechas con tomografía eran neurológicas, TC craneales, ¿no? Progresivamente fueron surgiendo indicaciones para el estudio del resto de regiones corporales, que han hecho que la tomografía sea una técnica diagnóstica esencial en procesos neoplásicos, ¿no? Y este gran logro de la tomografía axial computarizada pues se debe al trabajo de muchos años de investigación. Muy bien, chicos, pues para no aburrirlos mucho con la historia, bien, pues acá tenemos algunas imágenes que nos muestran un poquito la diferencia entre una radiografía convencional y una tomografía. En primer lugar, tenemos de que en una radiografía, tanto en una radiografía como en una tomografía, va a haber un tubo emisor de rayos X, ¿no?, de radiación, como vemos ahí en la primera y en la segunda imagen con respecto a la tomografía. Pero la diferencia entre esta básicamente va a ser de que en la radiografía convencional, en la parte posterior del paciente, del lado opuesto al tubo emisor de rayos X, vamos a tener el receptor de la imagen, ¿no?, que solamente con dar un clic vamos a tener la imagen. A diferencia de la tomografía, es de que estos receptores de imagen fueron sustituidos por
eh, los denominados detectores, los detectores de imagen, donde vamos a tener que este tubo va a girar alrededor del paciente y estos detectores situados en el lado opuesto van a recoger la radiación que atraviesa el paciente. Estos datos van a ser recogidos por los detectores y se envían hacia un ordenador, el cual va a integrar y va a reconstruir la información y la va a presentar como una imagen morfológica en el monitor que nosotros vamos a poder visualizar, y van a poder ser imágenes reconstruidas tanto en cortes sagitales como en cortes coronales. Así, la reconstrucción de la sección anatómica va a ser realizada mediante ecuaciones matemáticas que van a ser adaptadas hacia el ordenador, ¿no? Que recibe el nombre de los algoritmos. Tener en cuenta este término porque lo vamos a ver más adelante en estos parámetros técnicos, por eso es de que lo menciono. Es a través de esas ecuaciones matemáticas que van a ser adaptadas por este ordenador. Otra cosita que también debemos tener en cuenta es que tradicionalmente los cortes a nivel de cerebro tenían un espacio de 10 milímetros y de 5 milímetros en la base del cráneo y fosa posterior. Bien, esta dosis de radiación era mayor antes, ¿no? Actualmente esa dosis de radiación ha disminuido, tanto que una tomografía cerebral tiene una dosis de 2 milisievert y un equivalente entre la exposición solar de aproximadamente unos 9 meses. Una tomografía de tórax tiene un equivalente de 7 milisievert y un equivalente y una exposición solar de 2.5 años, ¿no? Entonces, más o menos es para darle algunos datos, ¿no? Así como perlitas de cuánto es la exposición a la radiación solar y cuál es la dosis de radiación actualmente en este tipo de estudio, ¿no? De tomografía. Muy bien, pues ahora hablemos sobre adquisición volumétrica. Como ya les había mencionado anteriormente, pues los escáneres más recientes de tomografía cada vez se hacen más capaces o son capaces, ¿no?, de obtener un volumen completo de datos al escanear continuamente a medida que se mueve este pórtico, ya que hay mayor cantidad, mayor número en los últimos generaciones de tomógrafos, mayor número de detectores, y por lo tanto esto hace que se pueda reconstruir o se pueda tomar los datos de exploración del paciente por diferentes puntos y con mayor rapidez, ¿no? Todo esto se va a mandar hacia un ordenador, el cual va a hacer las reconstrucciones tridimensionales en los diferentes planos de reconstrucción multiplanar, los MPR, que nosotros podemos hacerlo tanto con cortes gruesos como también con cortes finos, tan finos que pueden ser hasta de 0.6 milímetros, utilizando los distintos algoritmos, ¿no?, los cuales tienen que ver con ecuaciones matemáticas, como ya anteriormente les había mencionado. Entonces, primero tenemos de que se tome en cuenta el plano axial, una línea órbito-meatal. Esta suele ser paralela a la línea de la protuberancia tuberculum cellae, porque cada vez se tratan de ir ajustando cada vez más estos planos axiales de la tomografía para que coincidan también con las imágenes creadas por la resonancia magnética. Y estas toman en cuenta esta línea de la protuberancia tuberculum cellae occipital, ¿no?, que es casi paralela a la línea de la ACPC, que es de la comisura anterior y comisural posterior. Muy bien, imagínense que antes solamente podíamos tomar en cuenta, pues, en cada estudio, tener solamente 30 imágenes tradicionales, y actualmente podemos tener hasta más de 1000 imágenes en una tomografía cerebral. Entonces, la gran pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una ventana y un algoritmo? ¿Existirá diferencia? Pues sí, chicos, sí existe una diferencia, aunque puede parecer quizás una digresión, ¿no? Pero es importante
realmente mencionar la diferencia entre lo que es ventana de imágenes de tomografía, lo que me implica cambiar el ancho y el nivel, el centro de la ventana y el algoritmo que es utilizando en las reconstrucciones de las imágenes, que es propio ya del ordenador o de la señal que nosotros de lo que nosotros optemos por elegir para que lo haga el ordenador, ¿no? Entonces, el primero, la ventana, básicamente es cambiar el brillo y también el contraste de la imagen, ¿no? Mientras que el algoritmo utilizado en el momento de la reconstrucción de la imagen cambia fundamentalmente el aspecto de la imagen, ¿no? Entonces, un algoritmo de tejido blando suavizará la imagen, haciendo que sea más fácil de apreciar los cambios más grandes, pero también sutiles en la densidad, al minimizar este efecto de ruido de la imagen. En contraste, los algoritmos óseos son esencialmente mejoradores de los bordes, de los contornos y permiten la visualización de fracturas no desplazadas, de fracturas delgadas, quizás sutiles que pueden pasar desapercibidas para nuestro ojo. Muy bien, pues una imagen dice más que 1000 palabras y esto se cumple en esta diapositiva, pues, ¿no? Aquí tenemos 4 estudios de tomografía cerebral en cortes axiales y tenemos los diferentes algoritmos que están en la parte superior y las ventanas que tenemos al lado izquierdo de nosotros. Muy bien, entonces básicamente aquí vemos de que están a nivel del mismo corte, a nivel del mismo plano, ¿no? Y se ve el efecto de cambiar la configuración de la ventana realizada por un visor DICOM y la configuración del algoritmo de reconstrucción realizado en la estación de trabajo de tomografía en el momento del escaneo. Entonces, la imagen de arriba a la izquierda y de abajo a la derecha, donde coinciden la ventana y el algoritmo. Entonces, si estamos en un algoritmo cerebral y damos una ventana cerebral, entonces nosotros vamos a poder ver muy bien lo que es la masa, el parénquima cerebral. Pero si nosotros tenemos un algoritmo cerebral y queremos una ventana ósea, fracturas no desplazadas, sutiles o casi imperceptibles pueden pasarse por alto. Pero si tenemos una ventana, un algoritmo óseo con una ventana ósea, claramente nosotros podemos evaluar mucho mejor, ¿no? Haciendo hincapié en esto, a la parte ósea, las estructuras óseas que pueden estar alteradas. Entonces de ahí la diferencia, ¿no? Uno es brillo y el otro ya viene en el aspecto de reconstrucción, la opción que nosotros elijamos para que haga esta reconstrucción el ordenador. Muy bien. Bien, en esta imagen observamos básicamente ya una versión ampliada de las imágenes de la anterior imagen, ¿no? Que muestra básicamente la marcada diferencia en el detalle visible cuando las imágenes generadas por el algoritmo de tejido blando u óseo se visualizan con la misma configuración de ventana ósea. Y es fácil entender pues cómo se puede pasar por alto una fractura no desplazada si es que no se utiliza un algoritmo óseo, sobre todo para distinguir muy bien los bordes, los contornos óseos, ¿verdad? Bueno, chicos, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, por favor, no tengan miedo, no tengan roche, escribir, comentar. Todos estamos aprendiendo y siempre, toda la vida es una etapa de aprendizaje. No solamente creo que para las carreras médicas o para la especialidad netamente de radiología, sino para todas las especialidades y en realidad para todas las carreras. Toda nuestra vida es una etapa de aprendizaje y siempre hay algo nuevo que aprender y quizás algunas cositas que les he dicho acá y les ha servido o todavía tienen alguna duda, no tengan miedo en comentarme, en decírmelo.
para eso estamos, pues, ¿no? Nuevamente recalcando, para apoyarnos, para ayudarnos entre especialistas, ya sea de la misma especialidad o de otra especialidad. Chicos, y si tienen algún aporte más que darme, decirme, no, ¿sabes qué, Cassandra? También ten en cuenta esto, este otro parámetro también es importante, ¿no? Agradeciendo siempre la intervención quizás de algún tecnólogo médico, ya que este es su campo. Lo ven a diario, y pues nosotros también debemos de tener un poquito en cuenta de esa parte de la tecnología médica, que es bastante amplia, y la verdad es que es bastante admirable el trabajo de los tecnólogos médicos, que no solamente tienen que hacer el papel de tomar y disparar la imagen, ¿no? Sino que también tienen que ver los pequeños detalles y tienen que tener en cuenta las diferencias de cada estructura, y también tienen que conocer la parte anatómica y no solamente la parte física de cómo se hace la reconstrucción de estas imágenes, ¿no? Muy bien, pues en este video vemos básicamente un ejemplo de las diferentes tipos, en este caso, de reconstrucciones multiplanares. Primero vemos una tomografía cerebral sin contraste en un corte axial. La segunda imagen ya la vamos viendo en corte coronal. La tercera imagen en un corte sagital. Y la cuarta imagen en un corte axial, pero en una ventana ósea. ¿Ustedes qué dirán? ¿Este es un algoritmo óseo o no este es un algoritmo óseo? Eso me pueden comentar, me pueden decir su respuesta, que eso es lo más básico de lo básico que les puedo ofrecer en cuanto a la identificación de las diferentes parámetros técnicos por tomografía, a tener en cuenta para poder hacer una adecuada lectura también, y saber en qué momento nosotros poder decir realmente descartamos toda clase de fractura, descartamos que exista acá una lesión parenquimal. Pero si no nos han reconstruido tampoco el tecnólogo un algoritmo cerebral, o no nos ha dado el estudio completo de un algoritmo óseo para nosotros poder visualizarlo en nuestra ventana correspondiente, pues se nos pueden pasar por alto algunas patologías, y eso tampoco es culpa de nosotros, y tampoco creo que el tecnólogo, sino que debería haber una mejor comunicación y poder establecer guías, ¿no?, para los diferentes tipos de estudios. Y también depende del médico tratante, de lo que está colocando en su solicitud, a lo que quiera descartar, porque en eso también se basan los tecnólogos para poder hacer sus diferentes reconstrucciones, y tratando siempre de minimizar la radiación para el paciente. Ellos tienen mucho en cuenta eso. Muy bien, pues en cuanto al patrón de revisión, yo me he basado básicamente en un curso de tomografía de radiopaedia, que es bastante didáctico, está bastante resumido, y me gustó el orden que llevan para hacer una buena evaluación y descripción de lesiones en cuanto a tomografías cerebrales. Entonces, eso es lo que les traigo ahora, este patrón de revisión. Entonces aquí vemos básicamente, en primer lugar, que colocan para poder nosotros evaluar la masa o la materia cerebral. En segundo lugar, tener en cuenta el espacio subaracnoideo y los ventrículos. En tercero, tenemos la diferenciación de sustancia gris, sustancia blanca. Cuarto, la sangre a nivel subdural. Quinto, las partes blandas. Y sexto, por último, hacer la revisión ósea. Bien, he tratado de resumirles este patrón de revisión en esta pequeña tablita, en donde al lado izquierdo de ustedes pues van a ver los diferentes, el diferente orden que les he mostrado en la diapositiva anterior, y al lado derecho pues van a observar las diferentes características tanto de ventana, de ancho como de largo, que tiene que tener el estudio para poder realizar la lectura adecuada de lesiones a nivel de parenquima cerebral, a nivel del espacio subaracnoideo de ventrículos, en cuanto a hacer la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, en la sangre subdural, en partes blandas y en la revisión ósea. Muy bien, pues en la primera, en cuanto al parenquima cerebral, siempre sugieren comenzar en el vértice.
mirar la materia cerebral y el patrón giral, preguntarnos si hay masas, la atenuación es anormal, hay algún efecto de masa que esté condicionando alguna dilatación ventricular o no, ¿verdad? Entonces, esas son las principales preguntas a tener en cuenta en cuanto a parénquima cerebral para una tomografía cerebral, donde tenemos que el ancho de la ventana debe ser en 80 y el largo debe estar en 40. En la parte inferior del estudio nosotros vamos a observar, ¿no? Va a haber ahí unas letritas en la parte inferior izquierda de su workstation que ustedes tengan. Va a haber ahí dice W y ahí salen los valores, a veces 70, 60, 80 y sale L también, si salen 40, 35, 50 y de acuerdo a eso nosotros hacemos la lectura de lesiones sin parénquima cerebral, ¿no? Muy bien, la segunda, en el espacio subaracnoideo ventrículos, nosotros evaluamos sin cambiar la configuración de la ventana de parénquima cerebral, de la primera, W80, L40, y nosotros empezamos a evaluar las cisternas basales. Los surcos son visibles y acordes con la edad y el tamaño ventricular del paciente, porque tenemos en cuenta de que estos van a variar con respecto a la edad, ¿no? Y también el tamaño ventricular, el índice de Evans también varía con respecto al grupo etario. Se extienden hasta el hueso. Si no es así, pues hay una hemorragia subdural, subaguda, que se hizo densa, hay sangre subaracnoideo. Entonces debemos buscar en aquellas áreas dependientes de cualquier pequeño volumen de hemorragia subaracnoideo. Particularmente debemos explorar la fosa interpeduncular o los cuernos occipitales de los ventrículos laterales para que no se nos pase nada de largo, ¿no? Entonces, la siguiente observación que nosotros debemos hacer es si existe alguna hiperdensidad en la arteria cerebral media o una hiperdensidad en la punta basilar que sugiera algún tromboembolismo. En cuanto a la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca, aquí sí tenemos que cambiar nuestra ventana. Nuestra ventana debe estar en un ancho de 8 y una longitud de 32 o en 40, 40. Y debemos buscar alguna hipoatenuación cortical sutil mediante la evaluación de esta diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, la cual debe existir en todos los cortes. Si no existiese, entonces nos puede indicar alguna lesión a este nivel, algún infarto. La materia gris cortical debe ser fácilmente diferenciada de la materia blanca y la materia gris profunda debe ser distinta de la materia blanca también. Y debemos parar las antenitas, prestar mucha atención en cuanto a la corteza insular y los ganglios basales, ya que se pierden temprano en el infarto de la arteria cerebral media. En cuanto a la sangre y subdural, esta ventana tiene un mayor ancho, tiene un W de 130 a 300 y un L de 50 a 100. Y debemos concentrarnos específicamente en revisar las pequeñas colecciones de sangre a nivel subdural o extradural que pueden haberse mezclado con el cráneo en las ventanas de rutina. Los reformateos coronales, si es que los tenemos, pues sirven mucho para esto. Entonces buscar estas pequeñas colecciones en un plano coronal. Buscar una pequeña hemorragia subdural alrededor del tentorio y circunferencialmente como crecientes hiperdensos delgados. En cuanto a partes blandas, a tejidos blandos, debe tener una ventana de 350 a 400 y una longitud de 20-60. No olvidar que en una tomografía computarizada de cabeza no se limita a mirar el cerebro. Hay que suavizar la ventana para obtener algo adecuado para los tejidos blandos y especialmente en la cara anterior, incluido el globo ocular. Buscar también lesiones a niveles senos nasales, si es que ha sufrido algún traumatismo, buscar alguna fractura a este nivel, el paladar y la faringe. Revisar el cuero cabelludo para detectar lesiones focales de hematomas. En cuanto a la revisión ósea, esta tiene una ventana de un mayor ancho, de 2800 hacia un L de 600. Repasar los huesos al final, pero
repasarlos. Y esto se debe realizar siempre, siempre, chicos, incluso cuando no se haya proporcionado un algoritmo óseo, aunque sea un algoritmo cerebral, nosotros debemos colocar la ventana ósea. O cuando el grosor incluso del corte no sea tan óptimo, hay que ver la ventana ósea. Tenga en cuenta que si existe algún historial de trauma, pues requerimos imágenes óseas delgadas dedicadas para detectar fracturas no desplazadas. Entonces, para los tecnólogos, para los internos que están haciendo tecnología médica, siempre, sobre todo ellos que hacen guardias en las noches, al menos en nuestra sede, el Hospital Lasarte, cuando tengan un paciente con traumatismo cerebral, por favor, háganle el algoritmo óseo. Tómense ese trabajito de hacer el algoritmo óseo para nosotros poder verlo adecuadamente en la ventana ósea, en la workstation y poder hacer la lectura correspondiente y no se nos pase por alto alguna fractura. ¿Ya, chicos? Esto no solamente va para los de las artes, también va para todos los tecnólogos que seguramente sí les dicen sus asistentes, los tecnólogos médicos, ¿no? Pero eso es para recalcar, siempre hay que recalcar porque en estos pacientitos algunas veces, no siempre, pero algunas oportunidades hemos tenido que no han sido reconstruidos en algoritmo óseo. ¿Bien, chicos? Entonces revisar esta bóveda del cráneo para detectar posibles fracturas o lesiones destructivas, porque puede haber por ahí alguna lesión lítica que aparte de la fractura, pues ha condicionado ya que tenga esta lesión lítica de antemano para poder producirse la fractura. Entonces hay que dedicarnos algo de tiempo para comprobar esta base de cráneo. Finalmente, pues tener en cuenta la revisión de las siguientes áreas, tanto del tentorio, de la órbita del globo ocular, el espacio retrofaringeo, el foramen magnum. No olvidar estas áreas también, por favor, para el estudio de una tomografía cerebral. Finalmente, pues no me queda nada más que decir gracias. Gracias a todos ustedes por haberme prestado atención en esta charla. Espero que la información que les haya podido brindar les sea útil de acá en adelante. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, nuevamente recalco, escriban, suscríbanse también por favor a mi canal. Me gustaría cada vez tener más suscriptores en esta área de imagenología médica, de radiodiagnóstico, para poder seguir creciendo y también de alguna manera es como un incentivo para seguir creando más ponencias, más videos, dando más aportes y por qué no intercambiar información entre todos. Esta es una pequeña fotito, imagen de nuestra aula de residentes del Hospital Víctor Lasarte Echegaray de Trujillo, y ahí al fondito pues el de gris es nuestro jefe de residentes, el doctor Nelson. Delante de él, el de celestito, es el doctor Darby, nuestro R2. Al fondo está el doctor Johnny López, nuestro R2 también, futuro R3, y hacia su mano derecha y primera solita está la única mujer, la doctora Yuri Vargas, nuestra R1 y próxima R2, ¿no? Muy bien.